El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el conflicto armado interno para movilizar a las Fuerzas Armadas. Se desalojó la Asamblea Nacional y hombres armados irrumpieron en un canal de televisión en Guayaquil. También hubo un intento de tomarse un hospital, además de motines en 6 cárceles. Desde la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, el secretario de Estado, Anthony Blinken, reiteró que tras su gira por Medio Oriente es clave que el conflicto no se expanda a nivel regional y añadió que es imperativo que los gazatíes puedan volver a Gaza una vez finalice el conflicto. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió el martes en Washington a una audiencia como parte de su defensa ante su imputación por su intento de revertir los resultados de las elecciones de 2020 en las que perdió frente a Joe Biden. El magnate defiende que gozaba de inmunidad. Ampliamos desde Washington. Momento de actualizar las noticias aquí en la pantalla de France 24. Gracias por estar conectados con nosotros. Yo soy Juan Pupiales. Hay crisis de seguridad en Ecuador. El presidente Daniel Noboa decretó el conflicto armado interno en medio de una situación que tiene como epicentro a Guayaquil, uno de los motores económicos del país. Al menos 8 personas murieron en los ataques en esta ciudad. Las autoridades lograron arrestar un grupo de hombres armados que ingresaron en directo en el canal de televisión público TC en la ciudad costera. Además, hubo un intento de tomarse un hospital en esa misma urbe. Entre tanto, la Asamblea Nacional fue evacuada y se reportan saqueos en los alrededores de la sede del gobierno, el Palacio de Carondelet. El Ministerio de Educación ordenó la suspensión de todas las clases a nivel nacional. Los sucesos de hoy son la muestra de que las acciones y decisiones emprendidas por el gobierno nacional afectan gravemente las estructuras criminales y como respuesta han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación, pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará. El señor presidente de la República, Daniel Noboa Asín, a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, que clasifica los conflictos, un conflicto armado interno, es decir, no internacional, es una situación de violencia en la que tienen lugar en el territorio de un Estado enfrentamientos prolongados entre fuerzas gubernamentales y uno o más grupos armados. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que trabaja con el gobierno de Noboa y se declaró listo para dar asistencia a Ecuador en medio de la crisis. Además de la Unión Americana, son varios los líderes de los países de la región los que se han pronunciado, como es el caso de Nicolás Maduro de Venezuela, quien condenó la violencia. Perú, que comparte frontera con Ecuador, declaró la emergencia en el territorio colindante y desplegó a sus fuerzas armadas. Colombia, que también comparte frontera, respaldó a Noboa y condenó los hechos de violencia. Al igual que la Cancillería de Brasil, que resaltó que monitorea la situación. Los ministerios de Relaciones Exteriores de México y de Chile lamentaron la situación. Cambiamos de tema, actualizamos la información de la guerra en Gaza. Al menos 126 palestinos murieron y 241 resultaron heridos en los ataques israelíes del martes, según informó el Ministerio de Salud de Gaza. Con esto asciende a 23.210 la cifra de palestinos muertos desde el 7 de octubre en los operativos de Israel en respuesta a los atentados terroristas de Hamas en su territorio. Y desde Jerusalén, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguró que tras su gira por Medio Oriente, los líderes de la zona coincidieron en la necesidad de evitar que el conflicto se expanda a escala regional. Asimismo, declaró que es fundamental garantizar que los gazatíes puedan volver a sus hogares una vez que el conflicto termine y dijo que la Unión Americana continuará apoyando a Israel, pero aclaró que rechaza cualquier propuesta de expulsar a los palestinos de esos territorios. Blinken aseguró que la cifra de muertos civiles por los ataques de Israel es demasiado alta. This immense human toll
Este inmenso número de víctimas es una de las muchas razones por las que seguimos apoyando a Israel para garantizar que el 7 de octubre no vuelva a suceder. También es por eso que estamos intensamente enfocados en traer a los rehenes restantes a casa, abordar la crisis humanitaria y fortalecer la protección de los civiles en Gaza y evitar que el conflicto se extienda. Y es la razón por la que estamos trabajando con urgencia para forjar un camino hacia la paz y la seguridad duraderas en esta región. El martes, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió de forma voluntaria a una audiencia judicial en Washington como parte de un recurso de apelación que presentó tras haber sido imputado por el asalto al Capitolio en 2021 y por sus intentos para revertir el resultado electoral en 2020. Previamente, hablamos con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez, quien nos entregó más detalles al respecto. Trump y sus abogados apelan esta acusación que le hacen de haber tratado de interferir las elecciones y el proceso electoral. Son 3 juezas, 2 de ellas son de corte liberal, de corte demócrata, una de corte conservador, pero las 3 pareciera que se ponen de acuerdo en no admitir este recurso de la defensa de Trump de cuestionar y de revisar estas acusaciones que se le hacen, que le hace especialmente el fiscal especial Smith, quien durante varios meses estuvo investigando cómo el expresidente trató de revertir los resultados electorales. Pero lo que se espera es que independientemente cuál sea el resultado, el veredicto por escrito, o sea la defensa o sean los fiscales que están acusando a Donald Trump, cualquiera que sea el resultado, va a haber una apelación a la Corte Suprema y ya será entonces la Corte Suprema la que decida si recibe el caso o simplemente lo rechaza, y entonces el juicio empezaría posiblemente en esta situación hipotética en marzo de este año, es decir, ya unos meses empezada la campaña a la presidencia. Seguimos en la Unión Americana porque el presidente Joe Biden estuvo cerca de un mes sin estar al tanto de que el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, está siendo tratado por cáncer de próstata. Austin, de 70 años, fue operado en diciembre y llegó a estar en cuidados intensivos, pero su estado de salud apenas se dio a conocer este martes, algo que criticó la Casa Blanca. La situación ha generado rechazo entre legisladores republicanos y también demócratas en medio de un contexto internacional con 2 guerras en marcha, la de Israel y Hamás y la invasión rusa en Ucrania. 2023 fue el año más cálido de todos los tiempos, así lo confirmó el Servicio de Cambio Climático Copérnicus de la Unión Europea. Desde junio, cada mes ha sido el más caluroso registrado en el mundo en comparación con el mes correspondiente de años anteriores. La temperatura del aire y el mar ha llegado a puntos alarmantes y los expertos alertan de una tendencia que marcará los próximos 5 años. El informe es de Patricio Peralta. Un récord esperado, que ahora ya es oficial. El 2023 es el año más caluroso de la historia. El Servicio de Cambio Climático Europeo, Copérnicus, detalló los registros de temperaturas sin precedentes durante los 12 meses del último año, sobre todo en el segundo semestre. La temperatura media del aire en superficie alcanzó los 1,48 grados Celsius, por encima de los niveles promedio de las últimas 3 décadas. Las razones son varias. El niño ciertamente contribuyó a ello y posiblemente otras fuentes de variabilidad. No es solo el cambio climático, pero es imposible explicar este pico en la temperatura media global sin el cambio climático, que ha sido definitivamente un impulsor. Esto significa que las ciudades, vías, granjas, animales y humanos han tenido que lidiar con un clima muy cálido, muy cerca del umbral crítico de 1,5 grados Celsius que se planteó en el Acuerdo de París y que se refieren a excesos de temperatura durante periodos de al menos 20 años, aunque es probable que el 2024 supere este límite. Miramos los próximos años, es básicamente seguro que la temperatura promedio durante los próximos 5 años será más cálida que la temperatura promedio durante los últimos 5 años. Por lo tanto, hay una tendencia. Por lo tanto, solo podemos esperar que esto aumente. Olas de calor insoportables, largas sequías, incendios forestales y fuertes aguaceros marcaron el 2023.
Para diciembre, países de todo el mundo aprobaron en Dubái un compromiso calificado como histórico por su llamamiento a abandonar progresivamente los combustibles fósiles que están causando el cambio climático, pero no establecieron requisitos concretos para hacerlo. Fin del informativo. Continúen en France 24.